Muy buenos días para todos. Esperamos que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este evento de inteligencias múltiples, la riqueza de la diversidad. Soy Sirley Natalia Tres Palacios Jiménez e integro el grupo de trabajo de la Biblioteca Complejo Norte e Inmaculada. Agradecemos el apoyo al Sistema de Biblioteca Sena SBS, al equipo humano de las bibliotecas Complejo Norte e Inmaculada, a Bienestar al Aprendiz, a la Coordinación Académica, a la Fundación Taller de Letras Jordi Sierra y Fabra, a los aprendices, instructores, administrativos y a la comunidad en general que se encuentra conectada en este momento. Y muy especialmente agradecemos a nuestro tallerista de hoy, Juan Pablo Hernández. Muchas gracias. Shirley, muchísimas gracias por tu invitación. Un cordial saludo para todas y todos en este taller que se llama Inteligencias Múltiples, la riqueza de la diversidad. Lo vamos a disfrutar muchísimo y vamos a aprender bastante. Gracias. Juan Pablo Hernández es licenciado en idiomas de la Universidad de Antioquia. También diplomado en gestión cultural de la misma universidad. Becario de la Universidad Illinois en servicios bibliotecarios. Máster en libros y literatura infantil y juvenil de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido consultor de la UNESCO en programas de alfabetización, formador del Plan Regional de Lectura para América Latina y el Caribe, tutor del Plan Nacional de Lectura, Escritura y Bibliotecas de Colombia, profesor de literatura de la Universidad de Antioquia y en el Tecnológico de Antioquia. Actualmente dirige la Fundación Taller de Letras Jordi Sierra y Fabra. Sus libros publicados: Animación y promoción de la lectura, Confenalco, Antioquia. Seres de los reinos olvidados, Editorial Universidad de Antioquia. Valores y diversidad cultural en la literatura infantil. También un especial saludo y agradecimiento a Alejandra Betancourt, que nos acompaña. Bienvenida. Muchas gracias, Shirley. Buenos días para todos. Buenos días, Juan Pablo. Gracias por la invitación. Ella es licenciada en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad de Antioquia, psicóloga del Tecnológico de Antioquia y especialista en psicopatología y estructuras clínicas de la Universidad de Antioquia. Alejandra Betancourt, es un gusto tenerte aquí y sin más preámbulo, le cedo la palabra a Juan Pablo. Bien, muchísimas gracias, Shirley, por tu presentación. Un agradecimiento especial a Alejandra, psicóloga, que nos acompaña en este taller sobre inteligencias múltiples, y a cada uno de los aprendices que se han conectado a esta actividad. Bueno, quiero comenzar hablando de las inteligencias múltiples, y para ello pues tengo un video que deseo compartirles a ustedes, así que denme un momento, yo les comparto el video para que veamos esto de las inteligencias múltiples y luego podamos conversar un poco sobre eso. Es impresionante observar cómo existen personas con habilidades diferentes que les permiten desempeñar ciertas actividades. Esto se debe, en gran parte, a la inteligencia. La inteligencia muchas veces se evalúa de acuerdo a las calificaciones en los exámenes. No se toma en cuenta alguna otra área en la que la persona pueda sobresalir. ¿Sabes a lo que me refiero, verdad, Edgar? Pero tranquilo, el éxito académico no lo es todo. Todos tenemos talentos, aptitudes y habilidades propias que nos ayudan a entender y a transformar nuestro entorno. Dicho de otro modo, Einstein no fue ni más ni menos inteligente que Michael Jordan. Simplemente sus inteligencias eran diferentes. Hablemos de las inteligencias múltiples con peras y manzanas. En 1983, el psicólogo Howard Gardner definió el término inteligencia a partir de 3 criterios: capacidad de resolver problemas reales, capacidad de crear productos efectivos y potencial para encontrar o crear nuevos retos.
Ahora lo explico más a detalle, Edgar. El concepto de inteligencia como tal no solo es múltiple, también se puede modificar si se da un acompañamiento pedagógico adecuado y preciso que permita desarrollar los talentos y estimular aquellas habilidades que puedan ser un área de oportunidad. Así fue como Gardner reconoció las diferentes etapas del conocimiento y desarrolló su teoría de inteligencias múltiples con la que ha identificado 8 tipos de inteligencia. Años después, Daniel Goleman aporta la idea de la existencia de una inteligencia más, la emocional. Edgar, Erika, ¿qué les parece si hablamos un poco de cada una de ellas? Empecemos con la inteligencia lógica matemática, la cual es la habilidad de manejar números, relaciones y patrones lógicos de forma efectiva. La inteligencia verbal lingüística es la habilidad para utilizar el lenguaje oral y escrito para informar, comunicar, persuadir, entretener y adquirir nuevos conocimientos. No pasa nada, Shakespeare. Cada quien tiene su propio estilo y los dos son excelentes. La inteligencia musical es la habilidad para entender o comunicar emociones e ideas a través de la música en composiciones y ejecución. ¡Qué buen dueto! La inteligencia naturalista es la habilidad para interactuar con la naturaleza. Se especializa en identificar, observar y clasificar miembros de grupos o especies, siendo el campo de estudio el mundo natural. Por su parte, la inteligencia interpersonal es la habilidad que permite entender a los demás. Permite captar los sentimientos y necesidades de otros. La inteligencia intrapersonal es la habilidad para tomar conciencia de uno mismo y conocer las aspiraciones, metas, emociones, ideas, preferencias, fortalezas y debilidades propias. Pero bueno, pasemos a la siguiente inteligencia para no interrumpir. La inteligencia visual espacial es la habilidad de pensar y formar un modelo mental del mundo en 3 dimensiones. ¡Excelentes obras! La inteligencia kinestésica es la capacidad para usar perfectamente el cuerpo, nuestra principal herramienta para transformarnos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Y por último, tenemos la inteligencia emocional. Esta inteligencia se basa en el control de las emociones a nivel intrapersonal e interpersonal para dirigir nuestra vida satisfactoriamente. Esta inteligencia permite sensibilidad y manejo de habilidades que nos ayudan a lograr objetivos específicos y a maximizar la felicidad a largo plazo. La visión de las inteligencias múltiples nos permite entender de una manera más detallada al ser humano, así como las distintas formas que tiene para aprender y manifestar sus conocimientos intelectuales y sociales, lo cual permite mejorar las prácticas educativas, métodos pedagógicos y modelos educacionales, buscando el mejor desarrollo de cada una de las inteligencias. En otras palabras, nos ayuda a educar para la vida. Muy bien, Edgar. Veo que le estás ayudando a Erika a desarrollar su inteligencia kinestésica. Hay que tener paciencia, Erika. Todo cuesta un poco de trabajo. Muy bien, bueno, aquí se demoran un poquito mientras quita la presentación, abre el micrófono, la cámara, etcétera. Bueno, ahí vamos desarrollando nuestra inteligencia kinestésica y nos vamos moviendo. Ale, ¿cómo te pareció este video? Genial, excelente. Tuve mucho que ver con eso también en la licenciatura en lengua castellana, con las inteligencias múltiples, porque definitivamente todos nos vamos orientando a ello, ¿cierto? Cada quien, y si nos miramos, nos damos cuenta que tenemos habilidades para ciertas cosas, unos más que otros para determinadas cosas particulares. Por supuesto. Y cuéntanos, Alejandra, como cuál es la inteligencia que tú más tienes desarrollada. Por ejemplo, para mí, la inteligencia lingüística y también como la artística. Lo mío es la literatura y las manualidades. A mí me encanta, por ejemplo, tejer. Muy Y esto bien. tiene mucho que ver como con las artes y el desarrollo pues, de las manualidades. Shirley, y en tu caso, ¿cuál inteligencia tienes más desarrollada? Comparto, al igual que Alejandra, pues también tengo como esas habilidades para algunas manualidades y también me gusta mucho
realizar tejidos. Entonces veo que aquí pues compartimos como unas mismas habilidades. Muy bien, pues sabemos entonces que Howard Gardner, hacia la década de los 80, es quien desarrolla toda esta teoría de las inteligencias múltiples y nos presenta 7 inteligencias. Luego viene Daniel Goleman y de manera más reciente nos crea o nos presenta esa otra inteligencia que es la emocional. Y nos dice Gardner, la inteligencia, lo que consideramos acciones inteligentes, se modifica a lo largo de la historia. La inteligencia no es una sustancia en la cabeza, como es el aceite en un tanque de aceite. Es una colección de potencialidades que se completan. Así que nosotros podemos ir desarrollando nuestra inteligencia a lo largo de la vida. Explorar varias inteligencias, desarrollar unas más que otras, por supuesto, de acuerdo a los estímulos y a las oportunidades que tenemos. Y ustedes, quienes nos están acompañando en esta actividad, por favor, a través del chat o levantando la mano si desean y abriendo el micrófono, nos cuentan qué inteligencia les gustaría desarrollar más y por qué. A ver, ahí nos van a contar ustedes qué inteligencia les gustaría más desarrollar y por qué. En el chat nos escriben, por favor, o si alguien se anima a abrir el micrófono y hablar un poquitico sobre eso, lo puede hacer levantando la mano y Shirley, que está moderando, le da la palabra. Sí, le me cuentas porque yo estoy viendo solo mi pantalla, ¿vale? Por supuesto. Bueno, y la verdad es que nuestro cerebro no tiene límites. Fíjense ustedes que vamos a hablar sobre todo de escritores y escritoras que han desarrollado su obra pese a algunas dificultades mentales, psicológicas o físicas. Pero a veces todo está ahí, en el cerebro. A veces nos bloqueamos porque en algún momento pensamos que no podíamos hacer algo y resulta que sí lo podemos hacer, porque nuestro cerebro de alguna manera tiene muchas capacidades. Y para eso les quiero compartir un cuento muy bello, una historia muy bella titulada El elefante encadenado, de Jorge Bucay. Jorge Bucay es un escritor argentino y nos presenta un cuento bellísimo, toda una metáfora. Yo voy a compartirles a ustedes, voy a compartirles en este momento, a ver, dejo por acá de compartir y les quiero compartir a ustedes este libro que yo tengo acá, miren, El elefante encadenado de Jorge Bucay, se los quiero compartir de manera digital, en una publicación digital. Yo lo tengo aquí físico, pero también se lo voy a compartir a ustedes de manera digital para que lo puedan apreciar mucho mejor. Así que Shirley, dime si logramos ver la carátula del libro. En un momentico, ahora sí. Muy bien, ahí tenemos en una publicación digital. Estas son las maravillas de la virtualidad. Miren, yo aquí tengo el libro físico y también lo puedo prestar en la biblioteca en la versión digital y lo podemos disfrutar. Esto es El elefante encadenado de Jorge Bucay, una parábola tradicional contada por Jorge Bucay e ilustrada por Gusti. Cuando yo era niño, me encantaba el mundo mágico de los circos. Me entusiasmaba poder ver de cerca a cada uno de esos animales que viajaban en caravana de ciudad en ciudad. Durante la función, todo me parecía maravilloso y deslumbrante, pero la aparición del elefante siempre era mi momento preferido. La gigantesca bestia hacía gala de una destreza, un tamaño y una fuerza impresionantes. Era evidente que un animal así sería capaz de arrancar un árbol de un simple tirón. Y sin embargo, para mi sorpresa, después de cada actuación, el personal del circo encadenaba al elefante a una pequeña estaca apenas clavada en el suelo.
Esto era para mí un gran misterio. Aunque la cadena era gruesa y fuerte, un animal capaz de tirar abajo un muro con su fuerza podría fácilmente liberarse de la estaca y huir. ¿Qué sujetaba al elefante? ¿Por qué no se escapaba? Cuando tenía 5 o 6 años, yo todavía creía que las personas mayores lo sabían todo. Así que pregunté a mis profesores, a mi tío y a mi madre por el misterio del elefante. Ellos me explicaron que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Como era lógico, les pregunté entonces, si está amaestrado y por eso no se escapa, ¿por qué lo encadenan? Nadie supo responder a esta segunda pregunta. Mucho tiempo después, una noche, conocí a alguien muy sabio que había viajado mucho por la India y que me ayudó a encontrar la respuesta. El elefante del circo ha estado encadenado a una estaca desde que era muy, pero muy pequeño. Recuerdo que cerré los ojos y pensé en el pequeño elefante recién nacido atado a la estaca. Me lo imaginé empujando y tirando de la cadena, día tras día, tratando de soltarse. Casi podía verlo durmiéndose cada noche agotado por el esfuerzo, pensando en volver a intentarlo a la mañana siguiente. Todo fue inútil. La estaca era demasiado fuerte para un animal recién nacido, aunque se tratara de un elefante. Hasta que un día, el más triste de los días de su corta vida, el elefantito aceptó que no podía liberarse y se rindió a su destino. Entendí entonces por qué el enorme y poderoso elefante que yo veía en el circo se quedaba encadenado. Él estaba convencido de que nunca podría liberarse de su estaca. El pobre animal tenía el fracaso grabado en su memoria de elefante y jamás había vuelto a poner a prueba su fuerza. Algunas noches sueño que me acerco al elefante encadenado y le digo al oído, ¿sabes? ¿Te pareces a mí? ¿Tú también crees que no puedes hacer algunas cosas solo porque una vez, hace mucho, lo intentaste y no lo conseguiste? Debes darte cuenta de que el tiempo ha pasado y hoy eres más grande y más fuerte que antes. Si de verdad quisieras liberarte, estoy seguro de que podrías hacerlo. ¿Por qué no lo intentas? A veces me despierto pensando que mi elefante un día finalmente lo intentó y consiguió arrancar la estaca. Entonces sonrío y me imagino que el enorme animal sigue viajando con el circo porque le gusta mucho divertir a los niños. Aunque, por supuesto, ya no está encadenado. Bien, ahí tenemos el elefante encadenado. Bueno, volvemos a nuestra presentación. ¿Y qué tal les pareció la historia? Ah, Shirley, ¿cómo te pareció esa historia?
Es muy bonito y de verdad que de una u otra forma nos invita también a intentar. Tantas veces empezamos un proyecto, queremos aprender a tocar un instrumento, a bailar, en fin, infinidad de cosas, pero dejamos el proyecto, ese proceso de aprendizaje como a medias. Entonces, qué bueno poder intentarlo nuevamente y comprometernos un poquito más. Por supuesto. Sirley, cuéntame. Hay algunos comentarios en el chat. Sí, tenemos unos comentarios. Bueno, Julián Echeverry nos saluda, dice buenos días. David Rivas también nos está saludando. Hola, muy buenos días para todos. Melissa Ospina dice la inteligencia espacial porque soy muy mala para las orientaciones. Entonces, Eh, quiere desarrollar esa inteligencia espacial. sí, quiere Muy bien. desarrollarla. Bueno, aquí tenemos también un comentario de Pedro Bravo Caicedo. Nos dice la inteligencia musical porque me gusta mucho escuchar buena música, pero no pude aprender a interpretar instrumentos musicales y no tengo una buena voz. Bueno, pero también Y tenemos por acá, esa inteligencia musical también nos permite apreciar y disfrutar la música. sí, tenemos también el comentario de Santiago Puerta Ríos, dice la lingüística y la kinestésica. Siento que me hace falta desarrollarlo más. Y por aquí tenemos también más comentarios de Mónica Cecilia Henao. Dice Shalom, Jorge Bucay es un médico y escritor. Me regalaron y me regalan un libro llamado El Camino de las Lágrimas. Es ideal para procesos de duelo. Muy bien. Allí Rivas dice, También, muy buena narración. también es psicólogo, Jorge Bucay. Ay, qué bien. Sí. Bueno, y tenemos por aquí el último comentario de María Fernanda Ramírez González. Dice, una historia súper linda con un mensaje claro, nunca rendirnos. Muy bien. Bueno, y a propósito de esta historia, ¿qué creen ustedes que deberían superar para lograr lo que quieren? ¿Ah? Nos pueden escribir ahí en el chat, o si alguien quiere intervenir, es solo que levante la mano y le damos la palabra. ¿Qué creen que deben superar para lograr lo que quieren? Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, Juan. Esa historia a mí me impacta y cada que la escucho me gusta más porque nos hace preguntarnos qué cadenas tenemos. Todos tenemos Sí. una cantidad de cadenas que quizás ni siquiera sabemos que ahí están. Alguna vez, y los que me conocen saben que tuve la oportunidad de trabajar con delfines, y resulta que los delfines, a pesar de estar en un oceanario, se llama eso, que es una especie de acuario en una parte del océano, y teniendo las capacidades para saltar y salir del oceanario, nunca lo hacían. Incluso cuando tratamos de liberar dos de ellos y los sacamos fuera del oceanario, duraron como 4 días fuera y nos tocó seguirlos alimentando hasta que ellos lograran pues como esa especie de reinserción a su vida natural. Mira, Sí, les pasaba lo del elefantito, ¿ah? Se sentían que sí, no podían, porque desde... creían que no podían y sí Exacto. pueden, claramente pueden saltar todas esas barreras y vale la pena pues como que nos preguntemos qué nos ata, cuáles son nuestras propias cadenas y a veces creemos que no podemos. Ahorita Shirley hablaba de la música y de tocar guitarra. Yo por ejemplo siempre he querido tocar guitarra y me cuesta mucho hacer como la cejilla en la guitarra con el dedo índice, pero bueno, quizás en este momento puede que intentándolo lo logre. Entonces ya me hice la pregunta y lo voy a intentar. Muy bien, bueno, Sirle, ¿ya hay alguna manito levantada, algo en el chat sobre esta pregunta? Sí, tenemos más mensajes en el chat. Tenemos uno de Germán Isaza García, dice buenos días para todos y todas. La enseñanza que me deja la lectura anterior es quien no lo intenta, no lo logra. Tenemos otro de Mónica Cecilia Nao, dice el miedo y el que dirán. De igual forma van a criticar. María Fernanda Ramírez, debemos superar los sistemas de creencias y reaprender. Pedro Bravo Caicedo dice no permitir que otros nos limiten. Y Santiago Puerta nos dice atreverse a intentarlo y seguir insistiendo. Y por aquí tenemos un último de Alejandro Villa. Dice, yo
tengo que superar la indisciplina y la procrastinación. Y por aquí tenemos, bueno, están llegando más mensajes. Sí. Eh, David Rivas dice, no tirar la toalla y volver a intentarlo, pero de otra forma. El fracaso solo nos debe servir para aprender y volver a intentarlo con más fuerza, sacar lo mejor de cada experiencia y aplícala a las siguientes. Bueno, van llegando más mensajes y creo Muy que bien. más adelantico podemos Más adelantico podemos compartirlos. y bueno, vamos a hacer un recorrido por algunos escritores y escritoras que han superado esos límites, que han de alguna manera trascendido a esas cadenas de la sociedad, físicas o mentales. Y yo creo que todos conocemos un personaje como Frankenstein, ¿no? Todos conocemos a este gran personaje de Frankenstein, creado por Mary Shelley hacia eh, más o menos cuando ella tenía entre los 18 y los 20 años, ella logró escribir esta historia de Frankenstein. Y aquí tenemos una frasecita de Frankenstein. Ten cuidado, pues no conozco el miedo y soy, por tanto, poderoso. Esta es una frase que aparece en la novela de Mary Shelley, Frankenstein. Y fíjense que a veces el miedo es esa barrera. A veces el miedo es esa cadena que nos ata y no nos deja dar el salto, no nos deja ir más adelante, nos tiene ahí presos a lo que siempre conocemos y no nos permite descubrir nuevas oportunidades. Pues Mary Shelley rompió sus miedos, desató esas cadenas que la tenían de alguna manera amarrada a una sociedad que no permitía para la época que las mujeres se expresaran de manera libre y autónoma, que las mujeres pudieran escribir. Mary Shelley estaba en un momento de la historia en el cual pues las mujeres estaban a merced de la sociedad y de los hombres. Ahora hay un movimiento feminista muy interesante, muy bien hecho. Yo admiro muchísimo esos procesos, digamos, como de ese movimiento feminista que han venido haciendo las mujeres por reivindicación de sus derechos, porque se hace de una manera muy pacífica, se hace de una manera muy libre, muy espontánea, expresándose de diferentes maneras, creando códigos, creando símbolos nuevos, por ejemplo, pero siempre como de una manera muy pacífica, ¿verdad? Y muy bella. Entonces, para la época, pues, Mary Shelley tenía toda una sociedad en su contra que no le permitía expresarse y ella, con el deseo de desarrollar esa inteligencia lingüística y verbal, que fue lo que ella pudo desarrollar a través de la escritura. Así que, digamos que en una salidita que hicieron por ahí en verano hacia un castillo donde los invitó Lord Byron, un gran poeta de la época, a ella y a su esposo y a otros invitados, lograron empezar a contar historias y allí fue donde Mary Shelley tomó la decisión de dedicarse a escribir. A los 18 años tomó esa decisión y no le importó la sociedad, no le importaron los hombres, no le importó que a las mujeres no se les permitiera escribir en ese momento. Su primera obra, Frankenstein, por ejemplo, salió con el nombre de su esposo porque los editores no le publicaban a una mujer. Así que tuvo que ser su esposo el que apareció como autor y quien firmó el contrato con los editores. Luego, por supuesto, Mary Shelley recuperó sus derechos como autora, pero fíjense hasta dónde tuvo que llegar para poder hacer sus derechos y desarrollar esta inteligencia lingüística y verbal. Yo me pregunto, por ejemplo, cuántas historias de mujeres de esa época se perdieron porque no les permitían escribir. Me imagino que así como Mary Shelley, debió haber muchísimas mujeres que podían contar maravillosas historias, pero nunca fueron creadas porque simplemente no lo podían hacer y no se atrevieron a hacerlo, como lo hizo Mary Shelley. Bueno, y aquí tenemos otra gran escritora que también ha superado los límites, Virginia Woolf.
Ella escribió una obra icónica que se titula Una habitación propia. Es una novela icónica, de alguna manera se ha convertido en un estandarte del feminismo, y esta es una de las frases que aparece ahí en Una habitación propia. Una mujer debe tener dinero y una habitación propia si desea escribir ficción. Resulta que para la época en que Virginia Woolf comenzó a escribir, era muy común que los escritores, los hombres, alquilaran un pequeño cuarto en Londres, por ejemplo, lo que hacían escritores, por ejemplo, como Rudyard Kipling, por ejemplo, Robert Louis Stevenson, Arthur Conan Doyle, escritores contemporáneos de Virginia Woolf. Ellos simplemente alquilaban una habitación y ahí se dedicaban a escribir, a producir, a vender, pero nunca las mujeres lo hacían. Y Virginia Woolf, una de las primeras feministas de la historia, comienza a hacer esto. Pero Virginia Woolf tenía, aparte pues de esa limitación social, otra limitación mental, y era la bipolaridad. Alejandra, cuéntanos un poco en qué consiste esa limitación mental de la bipolaridad y cómo lo afecta a uno. Bueno, les cuento. Resulta que el trastorno afectivo bipolar es una enfermedad que afecta estos mecanismos que están relacionados con el estado de ánimo y fluctúa entre la depresión y la manía, es decir, como entre la tristeza y la alegría, para nombrarlo como en otros términos. Tiene esencialmente un origen biológico, y aunque genéticamente pues no se ha podido demostrar cuál es específicamente este gen transmisor, sí hay un porcentaje muy alto, casi como del 80%, en que personas que han tenido familiares o parientes con alguna forma de depresión pueden sufrir trastorno afectivo bipolar o trastorno bipolar, como se conoce generalmente. Pero este trastorno bipolar, yo les voy a leer algunos de los síntomas, según el DSM-5, que es la guía de consulta de diagnóstico de criterios, DSM-5, pues hay que cumplir como con ciertas características para poder decir que se tiene un trastorno bipolar, ¿cierto? Porque hoy en día llamamos bipolar hasta a los perros y a los gatos. Cualquiera que tenga cualquier comportamiento así como que nos parezca extraño, entonces de una vez la etiqueta es, este es bipolar. Resulta que el trastorno bipolar, pues como les hablaba, tiene como unos episodios, como unos polos, y entonces en los polos de depresión les voy a leer aquí algunas cositas. Por ejemplo, hay una pérdida de interés o placer en las actividades habituales. Hay una carencia de energía y actividad que puede llegar a la apatía. Pérdida de apetito, trastornos del sueño bastante importantes, a veces con solo 2 horas de sueño ya es suficiente para ellos, entonces pasan muchísimo tiempo despierto, y esto afecta a otras funciones y también los aspectos relacionales de su vida. Disminución del deseo sexual, dificultad para concentrarse, pensamiento o deseos de morirse o ideas de suicidio, como ocurre pues con algunos personajes como Virginia Woolf, de la que estamos hablando. Y en algunos casos severos, pues hay unos cuadros de delirio. En el polo de la manía, que es el que llamamos de alegría, pues no siempre hay una alegría exacerbada, también hay irritabilidad, agresividad, estado de ánimo eufórico, disminución de la necesidad de dormir, como hablábamos ahorita, y aumento de la actividad. Hablar sin poder detenerse, pensamientos que saltan de un tema a otro, ideas pues como de grandilocuencia, delirantes, pensamientos como de grandiosidad, se pueden sentir seres como muy importantes, y tener conductas pues también que los lleven a problemas, conductas sexuales o de manejo de dinero, que son importantes también en ellos. Pero miren, sí. Alejandra, no sé si alguien ahí iba a hablar, Sí. alguien nos iba a mencionar algo, Shirley, antes de hacerle la pregunta a Alejandra. Tenemos mensajes en el chat ¿Sí? como tal, pero no tenemos Muy manito levantada como tal. Bueno, vamos con los mensajes en un momento, Alejandra, porque quiero que, fíjate que Virginia Woolf se suicidó. ¿Qué relación existe entre ese trastorno bipolar y el suicidio? Claro, porque es que en esta etapa de la depresión, que es uno de los polos de la bipolaridad,
pues entonces esos pensamientos de tristeza, de desvalía, pues como que no se sienten capaces con la vida, como que nadie los entiende, dice esas dificultades para concentrarse, el sentimiento de culpa, incapacidad y ruina. Mira que todo este tipo de pensamientos entonces llevan a las personas a no encontrarle como un sentido a la vida y muchas veces terminan pues en un suicidio. Sin embargo, pues Virginia Woolf no se refugió como en ese lado oscuro, digámoslo así, de la bipolaridad, sino que aprovechó justamente esos puntos altos, ¿cómo se llaman? Nos dijiste hace un momento. Los de la manía. Los de la manía, aprovechó como esos momentos, digamos, para escribir grandes obras, como Una habitación propia, como Orlando, Las horas, la señora Dalloway, algunas de sus novelas más significativas. Claro, y sabes, porque mira, en este libro que se llama La bipolaridad como don, de Eduardo Greco, encuentro también algunas características de la bipolaridad que le pudieron haber servido a Virginia Woolf para realizar todo este tipo de obras, porque probablemente pues también en sus momentos de depresión tuvo episodios en los que seguramente estuvo recluida, encerrada, pero en los momentos de manía, pues pudo haber sido una persona muy creativa. Y aquí dicen que algunos aspectos que se desarrollan y que se pueden manifestar en estos episodios son una capacidad creativa, pensamiento lateral a la hora de resolver problemas, imaginación activa, intuición, empatía para las relaciones humanas, manejo de matices emocionales, pensamiento en imágenes, curiosidad por explorar y aprenderlo todo, mirada holística de la vida. Entonces, mira, No, tienen cursos encuentran a sí, personas en estos momentos de manía y si los grandes capacidades. claro, bien aprovechados y bien Claro. encaminados, porque esto es una enfermedad de alguna manera manejable. Tristemente, algunos pacientes no logran entender o aceptar que la tienen, pero es una enfermedad que bien llevada, con unos medicamentos juiciosamente y una psicoterapia, pues pueden salir adelante y tener una vida completamente normal y desarrollar incluso todas estas capacidades Sí. creativas y estas habilidades interpersonales. Grandes capacidades que les pueden permitir desarrollar sus inteligencias múltiples. Ajá. Y aquí tenemos otro gran autor de la literatura universal, nuestro Jorge Luis Borges, escritor argentino, nacido en Argentina en 1899, murió en 1986 y bueno, no le faltó sino ganarse el Nobel de Literatura. Y Jorge Luis Borges tuvo una limitación no mental, sino física. Cuando estaba, digamos, como en su punto más creciente de su carrera, Jorge Luis Borges queda ciego. Y esto, de alguna manera, pues nosotros pensaríamos que un escritor que quede ciego, pues ya no podrá escribir más, ni leer más. Sin embargo, Jorge Luis Borges, cuando queda ciego, a partir de ese momento escribe sus mejores obras y también se convierte en un gran lector. Incluso a él lo nombran director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, estando ciego. Y él escribe, tiene todo un libro de poemas sobre... Perdón, buenos días. Llegué tarde, sí, pero llegué. Disculpa la interrupción, profe. Buenos días, ¿cómo te llamas? José Joaquín Arenas Bedoya. José Joaquín Arenas Bedoya. Muy bien, José Joaquín, Buen bienvenido. Muchas gracias, disculpe la tardanza. José Joaquín, estamos hablando aquí de Jorge Luis Borges, que tuvo una limitación física. Él quedó ciego cuando estaba, digamos, como en una producción muy alta como escritor, en un momento pues muy importante, pero esto no lo detuvo para seguir escribiendo y para seguir leyendo. Antes le escribió esa situación y hay un poema bellísimo de él. Aquí les tengo un versito de ese poema que se llama Poema de los Dones. El verso dice: nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Por supuesto, él se refiere a la noche como la ceguera,
y los libros como esa posibilidad que él tiene de escribir, pero también porque lo habían acabado de nombrar director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Entonces, él encuentra eso como una oportunidad para seguir leyendo, para seguir escribiendo y para seguir creando. Jorge Luis Borges. Sí, Rey, cuéntame qué hay por ahí en el chat que tengamos pendiente de leer, o si alguien quiere abrir sus micrófonos y compartirnos algo sobre estos temas que hemos venido tratando. Claro que sí, bueno, tenemos por acá el mensaje de Mónica Cecilia Henao. Este mensaje dice: Pedro, de acuerdo contigo. Ahorita decía Pedro, no permitir que otros nos limiten. Julián Echeverry dice: el primer paso para tener éxito en alcanzar tus objetivos es definirlos de forma realista. Para esto debes considerar tus habilidades y tu capacidad para lograrlo, ya sea en el aspecto financiero o personal. Y tenemos por acá un último mensaje de José Joaquín Arenas Bedoya. Dice, buen hombre, se refiere entonces a Jorge Luis Borges. Muy bien. Bueno, otra escritora, oradora, filósofa y pensadora que superó sus límites físicos fue Helen Keller. Ella nació en Estados Unidos en 1880, falleció en 1968, y de su libro La puerta abierta seleccionamos esta frase: ¿por qué contentarnos con vivir a rastras cuando sentimos el anhelo de volar? Y es que fíjense ustedes que Helen Keller nació siendo sorda y ciega. Fíjense ustedes. Entonces tenía esta doble limitación que para algunos sería una imposibilidad para escribir. Pero ella, siendo sorda y ciega, aprendió a leer a través del braille, aprendió a descifrar y a conocer las palabras a través de la resonancia. Ella desarrolló la capacidad de poder entender las palabras de su interlocutor, poniéndole las manos en el cuello, en la garganta, y a través de la vibración ella podía entender qué le estaban diciendo, podía descifrarlo, digamos que una capacidad enorme, y se convirtió en una gran oradora, política, filósofa, defensora. Ella, por ejemplo, hizo que en el Congreso de Estados Unidos se pudiesen crear leyes para que le dieran trabajo a los ciegos. Fíjense ustedes, es decir, luchó por los derechos de personas que también tenían esas mismas dificultades. Helen Keller, un gran ejemplo de superación, pese a esas limitaciones, a esa limitación doble de ser sorda y ciega. Logró escribir grandes obras y tener una vida política, pública, académica, intelectual muy importante. Y aquí llegamos a un irlandés también, un ejemplo de cómo alguien puede desarrollar su inteligencia lingüística y verbal pese a las limitaciones físicas, y es Christy Brown. En su libro Mi pie izquierdo, que también está la película Mi pie izquierdo, la pueden ver, una película bellísima, Mi pie izquierdo. Es una película hecha a través de la autobiografía que el mismo Christy Brown escribió. Aquí tenemos la frase de Christy Brown: si yo no podía ser como las demás, si yo no podía ser como las otras personas, por lo menos sería yo mismo de la mejor manera posible. Y es que Christy Brown tenía una parálisis completa. Lo único que podía mover era su pie izquierdo. Imagínense ustedes con una parálisis y lo único que pueden mover es el pie izquierdo. Pues con ese pie izquierdo, Christy Brown aprendió a escribir, aprendió a dibujar y fue un destacado escritor, novelista, poeta, autor de obras tan bellas como esa autobiografía Mi pie izquierdo, y también un gran pintor que de alguna manera se enmarcó en ese movimiento cubista de la época. Cuéntenme si han oído hablar de este autor, de Helen Keller, de Christy Brown, por ejemplo.
¿Cómo te parecen, Alejandra, estos dos ejemplos, Christy Brown y Helen Keller? No, pues son unos increíbles casos de superación. Helen Keller, imagínate tener esas dos discapacidades tan importantes, porque una persona que es ciega tiene el oído para orientarse y para una cantidad de cosas que le permiten vivir y moverse en el mundo. Y quien es sordo, pues por lo menos tiene la visión también para ver cómo el otro mueve los labios, pero mira ella cómo tocando la garganta de su interlocutor podría empezar a entender las palabras, pues es una capacidad increíble y encima de eso volverse novelista. Y en cuanto a Christy Brown, imagínate uno solamente en esa época, entre 1932 y 1981, donde no hay ninguna tecnología, escribir una novela con un pie izquierdo, pues solamente imagínense eso. Y sabes que aprendió taquigrafía con el pie izquierdo, es decir, hay fotos. Yo los invito a ustedes a que miren fotografías y documentales y la misma película, Mi pie izquierdo, y él aprendió taquigrafía con su pie izquierdo y escribía a máquina. ¿Cómo te parece eso? Increíble, increíble, de verdad. Increíble esos ejemplos a veces nos quejamos es por nada, sinceramente. Sí, sinceramente. Sí. Y a veces nos ponemos más límites de los que realmente podemos tener, ¿no te parece? Así es. Y eso justamente lo que nos dice Sylvia Plath, otra gran escritora. En su novela La campana de cristal, en su obra La campana de cristal nos escribe: tus propias limitaciones te crucifican. Fíjate esto tan cierto que nos escribe Sylvia Plath. Tus propias limitaciones te crucifican. A veces nosotros nos creamos las limitaciones. Decimos, no, yo no puedo, no soy capaz, no me atrevo, no soy lo suficientemente grande o no soy lo suficientemente hábil. Cuando tenemos todos los sentidos, cuando tenemos nuestro cerebro perfecto para hacer lo que queramos. Y Sylvia Plath, fíjate, Alejandra y queridos amigos que nos acompañan, también fue bipolar. Ella escribió también obras muy enmarcadas dentro de lo que se llama como el renacimiento de la literatura femenina en América. Tiene obras muy bellas. Y te quería preguntar algo, Alejandra, sobre Sylvia Plath, porque ella también sufrió este tema de la bipolaridad y al parecer sus hijos también tuvieron esta dificultad. Sylvia Plath se suicidó en su casa, abrió la llave del gas y se quedó ahí y se suicidó, pero tuvo grandes momentos de inspiración, creó grandes obras, fue una gran poeta, pero sus hijos también como que, no sé si eso se hereda, Alejandra, porque sus hijos también sufrieron la bipolaridad, la depresión, incluso una de sus hijas también se suicidó. ¿Esto es heredado o qué pasa con este tema de la bipolaridad, Alejandra? Pues mira, como les mencionaba ahorita, no se ha podido determinar genéticamente algo específico al respecto, pero sí hay un porcentaje muy alto de personas que con familiares que han padecido algún tipo de depresión, alguna forma de depresión, ellos puedan padecer esta enfermedad del trastorno afectivo bipolar. Pero no es un asunto comprobado genéticamente, ¿no? Porque hay enfermedades, a ver, cuando uno va donde el médico, digamos no al psicólogo, cuando uno va donde el médico le pregunta a uno, ¿qué enfermedades hay en su familia? ¿Qué enfermedades tienen? Porque de alguna manera esas enfermedades físicas como que se heredan, ¿no? Y mi inquietud en el momento es si algunos trastornos mentales se heredan o no se heredan. Sí, claro que sí, muchos trastornos mentales se heredan y como les decía, aunque no se pueda determinar, digamos, un gen específico, qué es exactamente lo que lo ocasiona, los estudios sí demuestran que en un alto porcentaje estas patologías se van transmitiendo de generación en generación. Entonces es más factible que una persona que tuvo un ancestro, un padre, un tío, un abuelo con una depresión mayor, por ejemplo, hoy en día pueda desarrollar algún tipo de patologías como esta. Muy bien. Bueno, llegamos a un autor que yo adoro. Es el gran cuentista, el gran escritor de los niños, Hans Christian Andersen. Y en su autobiografía titulada El cuento de mi vida, él escribe: el mundo entero es una serie de milagros.
pero estamos tan acostumbrados a ellos que los llamamos cosas ordinarias. Una frase muy bella porque el mundo está lleno de maravillas. Y a veces nuestros ojos, nuestros sentidos acostumbrados a lo cotidiano no nos permite ver esos milagros que suceden a cada momento. Mira, Andersen es el gran escritor de los niños, es un gran autor de literatura infantil. Aunque su autobiografía titulada El cuento de mi vida narra grandes cosas de su existencia, es uno de sus cuentos, El patito feo, el que se convierte de alguna manera en una metáfora autobiográfica de su vida, porque Hans Christian Andersen nació siendo justamente un patito feo. Nació en una cuna muy humilde, su madre era pordiosera y alcohólica, su padre era lo que ahora llamaríamos un reciclador, recogía por ahí cositas que se podían reutilizar y hacía zapatos, hacía juguetes, hacía objetos con estas cosas que recogía por ahí. Y tuvo una dificultad física, él era disléxico, fíjate por ejemplo. Y pese a eso llegó a ser un gran escritor. Escribió más o menos unos 265 cuentos y cuentos para niños de los más bellos. La Sirenita, El nuevo traje del emperador, La reina de las nieves, El patito feo, La vendedora de cerillas, una de las obras en la que se inspiró Víctor Gaviria para escribir para hacer el guión pues, de su película. Entonces, es un gran escritor que superó esa dificultad de la dislexia, ¿verdad? Que no le permitía hablar o escribir bien. Y cuentan algunos biógrafos también que eso se detectaba un poco también en su escritura, pero no lo limitaba para escribir. Y aquí tenemos un gran escritor, un gran cuentista, Edgar Allan Poe. Este es uno de tus, digamos, de tus escritores favoritos, Alejandra, que uno de los autores que más sigues, ¿no? Sí, a mí me gusta muchísimo Edgar Allan Poe y he trabajado pues como algunos aspectos sobre él y también pues cómo superó algunas limitaciones, algunos padecimientos y cómo la literatura también se convirtió en su refugio de alguna manera y en su manera de salir adelante. Tristemente pues su final fue como el de muchos, pero realmente fue un maestro de la novela negra. Y una de sus frases, y de pronto me dominó la calma y me quedé sonriendo al brillo de la muerte, como un niño con una chuchería nueva. Ese encanto por la muerte. Y a él creo que lo encontraron ahí, muerto en una de las calles de Nueva York, ¿no? Con Alejandra, ¿me sigues? Pues sí, mira, sí, resulta como que no se supo muy bien. Edgar Allan Poe también como que tuvo algunos problemas con el juego, la ludopatía para él pues también fue como una afección en su vida y el alcoholismo. Pero también fue un ser muy enamorado, entonces dicen que en un momento de su vida decidió por una mujer que lo acompañó y que fue muy importante para él, decidió dejar el alcohol y quizás esto lo llevó a un síndrome de abstinencia y a padecer un delirium tremens que lo llevó a la muerte, porque a él lo encontraron pues como en una calle y murió. Y no estaba, pues en ese momento no estaba ebrio, ni mucho menos, entonces se cree pues que seguramente tuvo que haber sido un delirium tremens que lo llevó a la muerte. Bueno, sí, Alejandra, continúa. No, dime. No, que algunos estudiosos de la obra y de la vida de Poe, pues dicen que él tuvo algunas obsesiones que lo llevaron a ser catalogado como como alguien que sufre de un trastorno obsesivo compulsivo, el famoso TOC. Y es que tenía manías, como por ejemplo mantener rollitos de papel. Y en esos rollitos de papel él iba escribiendo sus historias. Entonces no escribía en libretas o en hojas común y corriente, sino que escribía en rollitos de papel, en tiras de papel escribía sus
sus historias, las enrollaba y así se las llevaba a los editores. Y esto para los editores era un tormento porque les tocaba desenrollar las tiras, transcribir, armar la historia y publicarla. Entonces, para muchos estudiosos de su obra, él sufría ese trastorno obsesivo compulsivo. ¿Qué es eso del TOC, Alejandra, y cómo se manifiesta? Bueno, eso consiste como en una serie de pensamientos obsesivos y rituales llamados compulsivos, y aunque no se conoce pues también la causa de este trastorno, es muy similar como al trastorno afectivo bipolar que mencionábamos, porque sí tiene una importante condición genética y tiene que ver como con la química cerebral. En el caso del trastorno afectivo bipolar, por ejemplo, hay una descompensación con el litio, y esto afecta como las ondas cerebrales, que si deben estar dentro de un rango, aquí se salen y se ponen altas cuando hay manía y bajan cuando hay depresión. En el TOC hay una serie pues hay una alteración también química que afecta el pensamiento, y entonces hay unos pensamientos intrusivos que están relacionados con, por ejemplo, miedo a contaminarse, miedo a lo que digan los demás. Hay pensamientos intrusivos de tipo sexual o religioso. Entonces, por ejemplo, una persona se encuentra en una iglesia y se le ocurre una blasfemia horrible contra un santo que está viendo, pero el miedo de ir a decir algo o de pensar esas cosas terribles respecto a otros, respecto a sí mismo, lo hace llegar como a conductas ya compulsivas. Entonces se refugian como en este tipo de cosas. El miedo, por ejemplo, a la contaminación, pues entonces lleva a la persona a un lavado continuo de manos y este tipo de actividades que cuando ya se vuelven demasiado importantes, porque quizás todos tenemos un poco de TOC, ¿cierto? Trastorno obsesivo compulsivo. Cuando esto impide que la persona se relacione de manera natural con su entorno, con las otras personas, que pueda tener una vida laboral, académica o lo que sea, normal, cuando ya se vuelve muy importante, porque estos rituales pueden tardar a veces hasta 1 hora o más, entonces van consumiendo el tiempo de la vida de las personas. Ahí es donde ya hablamos de un trastorno. Hay personas que se pueden lavar la mano media hora continua, y esto también les trae afecciones en la piel y otro tipo de asuntos muy importantes. Pero también tienen, como el trastorno afectivo bipolar, ese don que los caracteriza. Son personas supremamente organizadas, son personas que quieren estarlo contando todo, y a veces esa habilidad no la tiene todo el mundo, ¿cierto? Entonces, probablemente hace que estas personas se fijen más en los detalles, y así, por ejemplo, como son las descripciones de Edgar Allan Poe, tan bien hechas, tan específicas, tan descriptivas, quizás sean también gracias a ese trastorno obsesivo compulsivo. Seguramente, porque muchos escritores han tenido esos trastornos y de alguna manera los han aprovechado para desarrollar esa inteligencia verbal y lingüística. Como por ejemplo Agatha Christie, que tenía esa obsesión de escribir en diferentes lugares. Es decir, si estaba en su casa, tenía que estar cambiando de habitación, de lugar, de espacio para escribir. A veces tenía que irse a escribir a cafés o irse a hoteles o emprender viajes en tren, por ejemplo, porque le gustaba estar escribiendo siempre como en movimiento, le gustaba estar escribiendo en diferentes lugares. Esta, a diferencia de Virginia Woolf, no quería una habitación propia, sino que necesitaba, digamos, el movimiento y el mundo entero para escribir. Una obsesión que caracteriza mucho a esta gran escritora inglesa, Agatha Christie, y aquí una frase de ella. Aprendí que no se puede dar marcha atrás, que la esencia de la vida es ir hacia adelante. La vida, en realidad, es una calle de sentido único. Mira qué frase tan bella que nos alienta a continuar nuestra marcha. Y otro autor que también sufría una manía muy particular era Ernest Hemingway, este autor norteamericano, nacido en 1899 y falleció en 1911, autor de ese libro tan bello, El viejo y el mar, con esta frase que es tomada del libro. Debiste haber traído muchas cosas, pensó, pero ahora no es tiempo de pensar en lo que no hiciste. Piensa en lo que puedes hacer con lo que tienes aquí. A veces la recursividad
es la clave para salir y para seguir adelante. Y Ernest Hemingway tenía también manías, como por ejemplo, escribir religiosamente 6 horas diarias. A veces uno tiene la capacidad de negociar, es decir, bueno, hoy no puedo hacer esto, pero entonces mañana lo hago. Entonces, si Ernest Hemingway, por ejemplo, tenía un viaje, el día anterior escribía 12 horas y contaba el tiempo que escribía, contaba, digamos, las palabras que escribía a diario, era obsesivo con eso. Además, escribía de pie. Entonces, fíjense ustedes, escribir 6 o 12 horas, en algunos casos, o hasta 18 horas que pasaba él escribiendo de pie. Y tenía también como otra manía, y era que tenía que empezar siempre a escribir con hoja blanca, limpia y con lápiz. No se admitía ningún otro instrumento para escribir. Son manías que van tomando los escritores. ¿Qué Mira piensas? lo que hablamos ahorita del TOC, por ejemplo, los rituales que van desarrollando, pero cómo ellos logran encaminar o enrutar todas estas trastornos de una manera creativa para poder aprovecharlo y de semejante manera tan magistral como Hemingway, pues porque, por ejemplo, El viejo y el mar es una cosa hermosísima. Finalmente, esta manera de escribir tan disciplinada le favoreció y le permitió a él crear tan bellas obras. Muy bien. Shirley, ¿qué tenemos ahí en nuestro chat? Cuéntanos. Bueno, Juan Pablo, antes de leer los mensajes, quiero recordarles a las personas que están participando de este taller que estamos realizando, por favor registre su asistencia en el enlace que tenemos disponible para ello. Bueno, tenemos de Mónica Cecilia Henao un enlace que nos ha compartido para que podamos ver la película de Helen. Gracias, Mónica, por esta recomendación. Bueno, tenemos también aquí mensajes de David Rivas. Dice, nos quejamos de la vida y nos complicamos por cosas secuenciales que tal vez no son nada del otro mundo. Nos creamos las limitaciones. Es de admirar a Christy Brown, un gran ejemplo a seguir. Voy a investigar más sobre su vida y logros. Roselbeth Charles Pinto dice, definitivamente los límites están en la mente, porque los límites físicos son tan solo una carrera de obstáculos en la cual la creatividad triunfa al sobrepasar incluso los de la mente. Mónica Cecilia dice, muy interesante esta conferencia, muchas gracias. Y Pedro Bravo Caicedo dice, muchas gracias, muy interesante, mucho aprendizaje. Muy bien, es que fíjense que tenemos 8 inteligencias que podemos desarrollar y realmente los límites los ponemos nosotros. Ahí tenemos ejemplos de grandes escritores y escritoras que pese a tener limitaciones mentales, físicas o sociales, lograron desarrollar esa inteligencia lingüística y verbal. Y tenemos grandes ejemplos en el deporte, por ejemplo. Tenemos casos también en la ciencia. Miren el caso de Stephen Hawking, por ejemplo. Bueno, hay muchísimos ejemplos para seguir. Yo agradezco muchísimo la asistencia de todos y todas ustedes, a el sistema de bibliotecas del SENA por este espacio, a Alejandra, nuestra psicóloga invitada que nos ha acompañado en esta charla, y bueno, les mando un gran abrazo y un saludo y deseándoles un muy buen fin de semana para todos. Igualmente, muchas gracias para todos, a la Biblioteca El SENA, Shirley, Sergio, gracias a todos los asistentes y gracias, Juan Pablo, por la invitación. Bueno, hemos llegado al final de este encuentro. Nuevamente agradecemos el apoyo del Sistema de Bibliotecas SENA, SBS, al equipo humano de trabajo de las bibliotecas Complejo Norte e Inmaculada, a Bienestar al Aprendiz, a la Coordinación Académica, a la Fundación Taller de Letras, Jordi Sierra y Fabra, a Juan Pablo Hernández, a Alejandra Betancourt, a los aprendices, instructores, administrativos y a la comunidad en general que se unieron en este evento Inteligencias Múltiples, la riqueza de la diversidad a través de la literatura. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, hasta luego.
Hasta luego.